¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto saludarte. ¿Hasta qué día hay que decir feliz año? Eso es un tema que no tengo. No, ¿Los ya, economistas ya, ya ya lo pasó. resolvieron eso? No, no, ya pasó, ya Ah, arrancó el año, cerró la ventana. cerró la ventana Está de bien, felicidad, está bien. buen fin de año, ya fue todo diciembre, ya Ya está, está, perfecto. ya fue. Igual deseo que te vaya bien Ah, en el 2026. Una bueno, cosa no quita la muchas otra, pero gracias. no te lo voy a decir así de manera No, formal. no, Bueno, no, no. ¿y Argentina? Y bueno, Argentina está, a ver, ya se habló, por lo menos uno ya habló bastante de lo que pasó en 2025, y para 2026 perfila bien, te diría que ese es como por ahí entrando al año, que diría que más o menos lo que uno podría hablar de las típicas cuatro variables que uno siempre le preguntan, que es la actividad, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con las tasas de interés, qué va a pasar con la inflación. Es como que, bueno, si se acomodan un poco las condiciones, que es un poco la calle, la política, los mercados, esas tres condiciones que uno está monitoreando, deberíamos esperar un año mejor que el 2025, Ujú, ¿sí? Que fue bastante duro, porque, bueno, no, en 2026 no tenés elecciones. claro. Viste que el periodo electoral en Argentina te saca 3, 4 meses Sí, de además mucha incertidumbre. hay unos saltos, la elección de la provincia de Buenos Aires, muy anticipada del resto de las elecciones, generó una distorsión en la percepción de cómo estaban las cosas de acá, que bueno, hizo subir el riesgo país, se movió el dólar, ¿no? Esas Por, cosas por afectan. eso, eso afectó bastante, fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, después por ahí la sensación sí, sí, de que bueno, le iba a ir mal al gobierno Claro. en octubre. Digo, uno cuando hace el repaso me acuerdo las charlas que daba a clientes en las últimas 2, 3 semanas antes de las elecciones, uno ya lo va sensibilizado, digo, del el tipo de preguntas que te hacían. Ujú, claro. Tipo, las preguntas he llegado a contestar qué pasaba si Milei sacaba 25%, Uf, cuánto tenía que sacar para evitar el juicio político, uy, ese Dios. tipo de Claro, preguntas. claro. Y Entonces, el acordate panorama que ese era fue otro. el microclima que había en la Claro. previa electoral, era bastante difícil. Pero bueno, digo, más allá de eso, la realidad es que termina un año en lo que es la actividad, te diría que estadísticamente te va a dar 4,3 de crecimiento, pero que fue mucho de arrastre del año anterior, Ujú, donde hay sectores que sí van a crecer 8%, como son los sectores ganadores en 2025. Hay sectores que están todavía recesivos, caso de, no sé, industria, turismo, construcción, que uno espera que 2026 sea mejor. ujú. Por ejemplo, para nosotros acá en la consultora para 2026 estamos esperando que la construcción rebote 12%. Ah, un montón. Obviamente, claro que es el doble de lo que es el promedio de Argentina, que va a estar en más cerca de 4,3, 4,4. Entonces, pero bueno, ¿por qué? La pregunta es, bueno, entonces esos son los sectores que después de 2 años que estuvieron las años difíciles, bueno, un tercero que perfila bien en el sentido de que siempre en el año 3 algo pasaba y ahora está perfilando, es como que está llegando con la macro un poquito más ordenada, con la política más ordenada, como pensando en el año 3 de Macri, que en el año 3 tuvo una crisis, acá Claro. parece que no va a haber. Ujú. La micro, más difícil en esos momentos, por eso es como que, bueno, si hay estabilidad, cierta estabilidad en la inflación, cierta estabilidad como es en el dólar, para decirlo de alguna manera, y la economía reactiva un poco más, los salarios le ganan la inflación,
eso te va a permitir que la economía pueda crecer con una buena cosecha, con los sectores que les viene yendo bien, también creciendo 8% que es la vaca muerta, Claro, minera, etcétera. Que esa macro, tipo con la macro ordenada, con la política anclada, con la calle que más o menos te dio un empujón, te va a permitir, creo yo, que bueno, sectores que están un poco rezagados, que es la realidad, sí, nada, puedan hacer como es, les puede ir bien en claro, 2026. perfecto. Y el caso de la construcción me parece que es el que donde al menos yo personalmente estoy poniendo bastantes fichas ahí. Me Está muy parece que bien, le va a ir bien, pero bueno, hay que esperar. es digo, hay factores que pueden hacer que creciera el sector de la construcción. El costo de la construcción ya se estabilizó, ya subió en estos 2 años, pero ya ahora está estable. Volvió a aparecer el crédito UVA, aparecieron de nuevo los desarrollos inmobiliarios a moverse. Hay perspectiva que el precio de las propiedades se empiezan a mover un poco más. Por el lado de la obra pública, fíjate que ya empezaron a licitar, no sé, las rutas, el riggy, las hidroeléctricas, ¿viste? Ya no es como que no está pasando nada Claro. ni por la obra privada ni por la obra pública. Bueno, todo eso lo deberíamos ver en 2026. Así Fernando, que no, bueno. no sé si estás al tanto de toda una polémica que hay con respecto a la baja de la pobreza, con respecto a la forma de medición, las formas alternativas, y hay toda una discusión porque los datos indican un descenso de la pobreza que no todo el mundo está dispuesto a aceptar que realmente haya sucedido. ¿Tenés una mirada sobre eso? Tengo una mirada, sí, sí, es algo que como economista, si bien uno no es experto en datos de pobreza, pero bueno, ya hace casi 25 años que Sí. trabajo como economista y uno ya ha buscado, digo, conoce lo que son las bases de EPH, cómo se calcula, Ujú. eh, cómo es. Digo, ahí uno lo que tiene que ver es qué pasó en estos 2 años. Digo, primero bajó la pobreza y el dato es sí, o sea, está abajo del 30% y hace un año, no nos vayamos al 2023, hace un año era 40%. Claro, Bajó 10 puntos. sí, Entonces, el punto es, bueno, pero la pobreza baja es por salario, siempre es por precios y cantidades, para decirlo de alguna sí, manera. Es qué pasó con los salarios, te tenés que preguntar, y qué pasó con el empleo, te tenés que preguntar, ujú, ¿sí? No hay mucha más que eso. sí, sí, Entonces, es eso, es el empleo, digo, ¿qué pasó con los salarios? Bueno, la inflación va a ser 30%, más o menos en el año. Hay salarios privados que le ganaron al 30%, ¿sí? ujú, Hay salarios públicos que empataron con el 30%, algunos que estuvieron un poco por debajo, pero más o menos entre lo que es la formalidad, ¿sí? Todos sí, los que tienen paritarias públicas y privadas empataron ahí, o le ganaron por un punto, perdieron por un punto, ¿sí? ujú, Después, entonces, ahí por el lado digo, de los que tienen paritarias, que es la mitad de los empleados. Vos pensás que en Argentina hay 22 millones de personas que se levantan y que se levantan, digo, que van a trabajar todos los días. sí, 22 millones de personas, ¿sí? La mitad tienen formalidad. claro, La otra mitad son informales e independientes, que claro, no tienen paritarias, ujú, ¿sí? Entonces, ahí tenés la mitad que más o menos estuvo empatado. Después tenés informales, que ahí las estadísticas te dicen que le ganó a la inflación, ¿sí? Pero también hay pero qué raro, con esta economía, ¿cómo un informal le puede ganar? Bueno, eh, Argentina es mitad informal, sí, digo, eh, normalmente, digo, están
es políticamente incorrecto hablar de la informalidad, pero es la mitad de la Argentina. Sí, sí, no la Entonces podés ignorar, claro. yo no puedo no hablar de la informalidad y no puedo decir, ¿y son todos pobres? No, para nada. Yo conozco la mitad de los... Sí, Conozco sí. un montón de empleadas de trabajos que son informales y ganan 4 veces más de lo que gano yo. Ajá, claro. No quiero decir ir a un extremo del Chiquitapia, que es todo ingreso informal. Pero bueno, al Chiquitapia, hay mucho informal que tiene Porsche. ¿Me Claro, explico? Es Argentina. claro. Solamente que a nadie, todos creemos que la informalidad es solamente el cartonero, Sí, ¿viste? claro, Y no es entiendo la así. idea. Claro, es una economía. No sé si entendés el punto. Sí, totalmente, Fernando. Yo ya sé que esto genera revuelo porque, bueno, no, porque solamente el único empleado es el formal que va a la industria. Y el formal que va a la industria es un millón de personas, de Claro, 22 millones de empleados. claro, claro. ¿Me explico? Sí, Pero totalmente. siempre hablamos de la industria. Entiendo. Así Eh, que, bueno, sorry que me fue un poquito por las ramas, pero no, no. los salarios. Hay algunos que le ganaron, algunos que perdieron. Después tenés las jubilaciones que por la fórmula de movilidad un poco le ganan a la inflación. Tenés la UH que le ganó un poquito a la inflación. Y después por el otro lado, pero otros ingresos han perdido. Y por el otro lado tenés el empleo, que obviamente tenés 2 sectores que fueron expulsando y es donde se hace el foco, que fue la construcción y el empleo público, pero después hay otros sectores que están creando empleo. Ujú. Y vos me decís, no, la típica que me comentan a mí es, no, pero son todos Uber. Y no, en realidad no, hay obviamente que es más de servicios, ¿sí? Pero hay nuevos trabajos que son, Claro, sí, o informales, claro. o que no están en relación de dependencia. No sé, yo consumo medios y de todos los medios que consumo, yo no me los imagino, no van de 8 a 18, No, me exactamente. explico, a trabajar. Sí, sí, Cambió olvídate, el trabajo. Fernando, olvídate de los aguinaldos y de toda esa cosa que viene de la mano de la formalidad, ¿no? En los medios eso no existe. Y en muchos casos Digo, el mes que no trabajás no lo cobrás y ese tipo de cosas. por eso, pero lo veo como que también la forma el trabajo cambió. Ujú. Mi papá iba de un horario a otro horario Claro, y yo ya no voy por ahí ya no vas a una oficina con horario claro. fijo. Sí, lo No sé, ves los administrás. medios, hoy los medios no van a la televisión. Digo, vos estás, bueno, vos estás, somos más de otra generación, Sí, pero yo veo los streaming y son todos, los medios cambiaron, sí, no, sí, no, sí. no son todos en relación, no me los imagino, son Sí, sí. todos más bien independientes, tienen 3 o 4 trabajos. Lo que quiero decir es como que cambió. Entonces, eso cuando vas con el chip viejo de el empleo industrial en una fábrica, que vos decís lo ves un empleo que está estable, vos decís, ¿cómo puede haber bajado la pobreza si el empleo industrial está estable? Sí, Claro, pero es 1 millón ¿y el resto? claro. ¿Me explico o no? Sí, sí, totalmente. Hay Digo, una hay economía nueva, distinta hay una economía nueva y hay no menos de 10 millones de personas claro. que, bueno, y si vos decís, no, los informales, bueno, los informales, hay muchos que caerán abajo de la línea de pobreza, pero te diría, esto es, no hay mucha data para decirlo de alguna manera, pero Ujú. también nadie habla de los informales que están 3 o 4 veces arriba de la línea de pobreza. Claro, claro, está muy Pero bien. bueno, en concreto y esto es un poco, porque uno le cree a los datos, es si la economía está estable y el PBI más o menos crece, con salarios y empleo que más o menos se van sosteniendo, es creíble que la Claro, pobreza vaya bajando. Por eso 2026, posiblemente, si crece la actividad, los salarios le ganan un poco a la inflación, el empleo se sostiene o crece un poco,
y esa combinación, y no tenés una crisis como tuviste en 2025, es medio como que es difícil que no baje la pobreza. Entiendo. Esa es mi conclusión. Perfecto, Fernando. Bueno, te agradezco mucho. Te la hice un poco larga. No, pero fue re interesante y me quedó claro el tema de la informalidad, que uno piensa en el cartonero, ¿no? Y ahí es todo un mundo ese, un mundo en el que uno tiene... Está el cartonero y está Chiquitapia también. Sí. Como para tener... Y te voy a decir una cosa, entre el cartonero y el Chiquitapia estoy yo, por ejemplo, así que... Por eso, bueno, entonces, digo, cuando pensemos en la informalidad, no pensemos en cartoneros. Tipo, está el cartonero, pero también está el Chiquitapia. Sí, yo genero ingresos con un newsletter. Pero perdón, ¿el cartonero paga monotributo? No, hay